Queridos sobrinos, pónganse cómodos, porque la historia que están a punto de escuchar no es un chisme de farándula. No es la biografía de una estrella caída ni el relato de un productor excéntrico. Esta es la autopsia de un sistema. La radiografía de una maquinaria de poder tan perversa y sofisticada, que logró disfrazar la esclavitud de espectáculo, el control absoluto de rebeldía pop, y el horror más profundo, de un sueño adolescente. Lo que van a escuchar es el análisis de cómo se construye una cárcel sin barrotes. Una prisión psicológica donde las víctimas no solo eran encerradas, sino que eran convertidas en las guardianas de su propio infierno. Y en el centro de todo, una verdad que durante décadas muchos han querido ignorar, una verdad que pesa, literalmente, más de 1 tonelada en expedientes judiciales. Hoy, con la voz de Carla de la Cuesta como guía, y la contundencia de las pruebas que ella misma desenterró, vamos a entender el método. No solo los hechos, sino la ingeniería detrás del control. La creación del ídolo. La rebeldía como camuflaje perfecto. Para entender este caso, primero hay que entender el engaño maestro. El origen de todo no fue un acto de violencia explícita, sino la creación de un mito. El mito de Gloria Trevi. En los años 90, México y América Latina necesitaban una voz que gritara lo que muchos callaban, una figura que rompiera las reglas. Y Sergio Andrade, un estratega calculador, se las dio. Creó a la rebelde perfecta. La del cabello suelto, las medias rotas, la que se revolcaba en el piso, y desafiaba al sistema con una sonrisa descarada. Fue una creación tan brillante, tan poderosa, que todos cayeron en la trampa. El público, los medios, los intelectuales, todos aplaudían a la mujer que parecía romper cadenas, sin darse cuenta de que, en realidad, era el rostro de la sumisión más absoluta. La rebeldía de Gloria Trevi no era libertad, era una cortina de humo. Mientras ella cantaba sobre independencia y empoderamiento en los escenarios, detrás de ellos, se reclutaban niñas bajo la promesa de ser como ella. Su fama no fue solo un escudo, fue el anzuelo más efectivo. Era la prueba viviente de que el método Andrade funcionaba, de que él podía convertir a cualquiera en una estrella. Y miles de niñas querían ser esa estrella. Lo que nadie veía, era el precio. El precio era la aniquilación total del yo. Porque esa imagen de mujer fuerte y contestataria, era en realidad un producto diseñado para enmascarar la explotación. Cada gesto, cada canción, cada escándalo en televisión, estaba fríamente calculado para generar impacto, y desviar la atención de lo que ocurría en las sombras. Mientras México cantaba zapatos viejos, en casas cerradas con llave se vivía una esclavitud con música de fondo. Aquí comienza el verdadero análisis. No el de la vida de una cantante, sino el de la arquitectura de una secta de poder que utilizó la cultura pop como su mejor arma. Una secta donde Gloria Trevi, lejos de ser solo una víctima más, fue la pieza central. Su creación más exitosa, y quizá, la cómplice más importante. La ingeniería del control mental. ¿Cómo se fabrica una víctima obediente? Ahora que entendemos que la fama fue la trampa, debemos analizar la jaula. Y esta jaula no estaba hecha de metal, sino de una sofisticada ingeniería psicológica. Sergio Andrade no era un simple abusador, era un arquitecto de la mente. Su método se basaba en un principio fundamental: para controlar a alguien, primero debes destruir su realidad. Y lo hacía a través de varios pilares sistemáticos. Primero, el aislamiento absoluto. Las chicas no podían hablar con sus familias, o si lo hacían, era por tiempo limitado y bajo supervisión. Las ventanas de las casas se cubrían para que no vieran la luz del sol. No había televisión, ni radio, ni periódicos. Les quitaba cualquier referencia del mundo exterior. Cuando una persona no tiene con qué comparar su realidad, la realidad que le impone su captor se convierte en la única verdad. Segundo, la degradación sistemática. Y aquí entramos en uno de los capítulos más oscuros, el hambre como castigo. No se trataba solo de no darles de comer. Se trataba de humillarlas a través de la comida. En los expedientes judiciales, las víctimas narran la existencia de las cajas. Recipientes donde se hervían desperdicios. Cáscaras de fruta, restos de verdura, comida en estado de putrefacción. Eso era su alimento. Mientras tanto, Andrade y Gloria Trevi comían platillos elaborados. Si alguna vomitaba por el asco, era obligada a comerse su propio vómito. Esto no es una metáfora. Es un testimonio judicial. Aniquilar la dignidad de una persona a través de lo que come, es una de las formas más profundas de decirle: no vales nada. Eres menos que un animal. Tercero, un régimen de castigos y recompensas totalmente arbitrario. Las reglas cambiaban según el humor de Andrade. Un día, sonreír podía ser un mérito. Al día siguiente, una razón para una golpiza.
Un plato mal lavado, una mirada triste, una postura incorrecta al dormir. Todo era un delito potencial. Este caos deliberado genera un estado de alerta constante y agotador. Las víctimas nunca saben qué hacer para estar a salvo, y al final, la única opción que parece segura es la obediencia total. La sumisión ciega. Y finalmente, el arma más perversa, las cartas. Andrade obligaba a las chicas a escribirle cartas diariamente. A veces, cada 15 minutos. Y no eran cartas cualquiera. Eran confesiones forzadas. Debían escribir que lo amaban, que deseaban ser golpeadas, que lo merecían para aprender. Este ritual macabro cumplía dos funciones. Primero, las forzaba a verbalizar y normalizar el abuso, creando una disonancia mental brutal. Y segundo, Andrade archivaba esas cartas. Sabía que en el futuro, esas hojas escritas con la tinta del miedo, serían su coartada perfecta. Su prueba de que ellas, supuestamente, estaban ahí por amor. Así se destruye un alma. Aislándola, humillándola, confundiéndola y obligándola a firmar su propia sentencia emocional. No se necesita un golpe para quebrar a una persona. Basta con quitarle la certeza de quién es. Pero este sistema necesitaba un último engranaje para ser perfecto. Andrade entendió que su poder se multiplicaría si lograba que las víctimas se vigilaran y se castigaran entre sí. Y lo consiguió. La fábrica de cómplices. Cuando el abusador te obliga a ser como él. Un tirano nunca gobierna solo. Necesita un ejército, necesita guardianes, necesita ojos y oídos en todas partes. Y el mayor triunfo de un manipulador como Sergio Andrade fue construir ese ejército con sus propias víctimas. No se conformó con romperlas, las reconfiguró. Las convirtió en celadoras de su propio infierno. Este es uno de los mecanismos más crueles y efectivos de las sectas. La creación de una jerarquía de poder. Arriba estaba él, el Dios absoluto. Pero debajo, había un círculo de confianza. Un grupo de chicas que, por antigüedad, por sumisión o por una combinación de ambas, recibían ciertos privilegios. Y esos privilegios no eran gratis. Se pagaban con lealtad ciega. Los testimonios son claros. María Raquenel, dormía atravesada en la puerta para impedir que alguna escapara. Sonia vigilaba a las demás durante la noche, y si Carla se movía de forma extraña mientras dormía, la delataba para que recibiera un castigo. La propia Gloria, según los relatos, cronometraba las llamadas familiares y cortaba la comunicación a los 5 minutos exactos. El objetivo de esto era diabólicamente simple: destruir la solidaridad. Andrade sembraba la desconfianza entre ellas, las obligaba a competir, a odiarse. Las forzaba a escribir cartas diciendo que envidiaban a sus hermanas, para luego usar esas cartas como prueba de la enemistad que él mismo había fabricado. En un entorno así, ¿en quién puedes confiar? ¿A quién le pides ayuda? La respuesta es, a nadie. Y cuando no puedes confiar en tus compañeras de celda, solo te queda obedecer al carcelero. Esto nos enfrenta a una pregunta dolorosa pero necesaria. Una víctima que participa en el castigo de otra, ¿deja de ser víctima? La respuesta no es sencilla. Lo más probable es que actuaran por un instinto de supervivencia primitivo, bajo un adoctrinamiento brutal. Estaban rotas. Pero eso, queridos sobrinos, no borra el daño que infligieron. Fueron víctimas, sí. Pero también fueron herramientas. Engranajes de una maquinaria de dolor que sin su participación, quizá, no habría sido tan perfecta. Y esta fábrica de cómplices, este sistema de traiciones forzadas, era el penúltimo círculo del infierno. Porque Andrade se guardaba un candado final. Un ancla mucho más pesada que el miedo. Una cadena biológica y emocional casi imposible de romper. La maternidad. La maternidad robada. Hijos usados como cadenas. Si creían que ya habíamos tocado fondo, se equivocan. Porque ahora vamos a hablar de la herramienta de control más despiadada. El último candado de la prisión. El uso de los bebés como anclas de esclavitud. En la lógica de Sergio Andrade, un hijo no era una bendición. Era una garantía. Una garantía de que la madre nunca escaparía. Porque, ¿cómo huye una mujer, sabiendo que deja a su hijo en manos de un monstruo? ¿Cómo denuncia, si la amenaza es que usarán a su bebé para vengarse? Las víctimas no elegían ser madres. No decidían si se embarazaban o si interrumpían el proceso. Andrade lo decidía todo. Y una vez que el bebé nacía, la tortura psicológica se multiplicaba. Los testimonios revelan un patrón sistemático y aterrador. Primero, los bebés eran rehenes. Carla narra cómo, al intentar irse, la amenaza no fue hacia ella. Fue hacia su sobrino, un bebé. Le dijeron que si escapaba,
Lo meterían en una maleta y lo abandonarían en un baldío. Esa no es una amenaza cualquiera, es terrorismo emocional. Es la forma más efectiva de paralizar a una persona. Segundo, la crianza era un castigo. A las madres no se les permitía estar con sus hijos. El contacto era dosificado, un premio que se ganaba con obediencia. No podían decidir sus nombres, no podían acariciarlos sin permiso. Carla tuvo que fingir que no le importaba su propia hija, que prefería estar con su captor, solo para que le permitieran verla unos minutos. ¿Se imaginan el nivel de aniquilación emocional que implica negar tu amor de madre para poder sobrevivir? Y tercero, el destino de los bebés. Aquí la perversidad alcanza un nuevo nivel. Según los testimonios, si nacía un niño varón, muchas veces era regalado. Pero si nacía una niña, se quedaba en el grupo. No por amor, sino porque esas niñas, al crecer, estaban destinadas a convertirse en las nuevas víctimas. El ciclo de abuso estaba diseñado para perpetuarse desde el nacimiento. Las bebés nacían ya con una condena. Este no era un sistema improvisado. Era una estrategia de dominio absoluto donde la maternidad, el vínculo más sagrado, fue convertido en el arma más cruel. Y mientras las demás vivían esta pesadilla, los expedientes señalan que la única que tenía el privilegio de tener a su hija con ella todo el tiempo, era Gloria Trevi. Este sistema, donde el amor era un peligro y los hijos una sentencia, tuvo una consecuencia inevitable. Un desenlace fatal que se convirtió en el secreto mejor guardado del clan. Un suceso trágico que demuestra hasta dónde llegó la deshumanización. El ruido de un silencio. La tragedia que exhibió el sistema. Hay momentos que marcan un punto de no retorno. Y en esta historia, ese momento fue la muerte de un bebé. La hija de Gloria Trevi. Pero la tragedia no fue solo el desenlace fatal, sino el contexto que lo hizo posible. Un contexto de control tan absurdo y deshumanizado, que desafía la razón. Sergio Andrade solía organizar lo que llamaba juicios. Eran farsas teatrales, espectáculos de humillación donde sentaba a todas las chicas para acusarlas de delitos inventados, como no sonreír lo suficiente o respirar de forma diferente. El objetivo nunca fue la justicia, sino el sometimiento. El puro ejercicio del poder. En uno de esos juicios interminables, mientras todas estaban atrapadas en el departamento principal, los bebés se encontraban en otra habitación. Estaban a cargo de otra de las chicas, Sonia, y cubiertos con pesadas cobijas para que no lloraran. El llanto, para Andrade, era un riesgo. Un ruido que podía alertar a los vecinos, un sonido que debía ser sofocado. En medio de la farsa, Gloria pidió ver a su hija. Andrade, molesto por la interrupción, se negó en un principio. Cuando finalmente accedió y trajeron a la bebé, ya era tarde. No respiraba. En ese instante, se hizo un silencio absoluto. Pero no fue un silencio de sorpresa. Carla lo afirma con una certeza que hiela la sangre. Todas supieron que no había sido una muerte de cuna. La bebé murió asfixiada por el peso de las cobijas. Fue una consecuencia directa del sistema de terror y silencio que Andrade había impuesto. Pero lo más revelador, lo que verdaderamente expone la podredumbre del sistema, es lo que pasó después. Nada. Nadie gritó. Nadie denunció. No hubo un colapso. La rutina de castigos y obediencia continuó al día siguiente como si nada. Y aquí surge la pregunta que durante años ha sido un tabú. ¿Dónde estaba el instinto maternal de Gloria Trevi? Ella, que según los relatos, era la única con el privilegio de estar siempre con su hija, ese día no se levantó. Obedeció el juicio. Esperó el permiso de Sergio para ver a su propia bebé agonizante. La muerte de esa niña no fue un accidente. Fue el resultado de un sistema de sumisión que la propia Gloria Trevi nunca rompió, y del que, según los testimonios del expediente, formaba parte activa. Por eso este episodio ha sido borrado de las versiones oficiales. Porque derrumba por completo la narrativa de la víctima inocente y la confronta con su propia complicidad. Esta tragedia, este silencio pactado frente a un cuerpo diminuto y sin vida, fue el punto más bajo del horror. Pero paradójicamente, fue también la semilla que comenzó a germinar en la conciencia de algunas. Fue la prueba de que ya no había nada que esperar. Solo quedaba escapar o morir. Peleando por mi libertad. La fuga del infierno. Después de presenciar el horror, después de ver cómo la vida de una bebé se apagaba sin consecuencias, algo se rompió definitivamente dentro de Carla. Ya no era solo su vida la que estaba en juego. Llevaba una nueva vida en su vientre, y se negó a condenarla al mismo destino. El instinto de una madre a punto de nacer fue más fuerte que el adoctrinamiento. Y comenzó a planear su libertad, no con desesperación, sino con la fría estrategia de una prisionera de guerra. Observó.
Memorizó rutinas, la ubicación de las llaves, los pasaportes. Y un día, mientras fingía lavar la ropa, vio su oportunidad. Salió. Corrió descalza, con el alma colgando de un hilo, sin mirar atrás. El terror la perseguía, Sergio corrió detrás de ella, pero no la encontró. Se escondió en una casa abandonada, aferrada al suelo, hasta que una vecina, una de esas almas buenas que aún existen, la encontró y le ofreció refugio. Pero escapar de la casa no significaba ser libre. El cuerpo de Carla, tras años de abuso sistemático, colapsó. Tuvo fiebre, deliraba. Incluso en ese estado, la voz de su captor resonaba en su mente: si te vas, te irá peor. La prisión psicológica seguía intacta. Y el sistema que la retenía no se rindió. Sergio Andrade no fue a buscarla. Mandó a otra de sus víctimas, a Mari Raquenel. Y Mari no llegó con amenazas, sino con la misma ternura manipulada que le habían enseñado. Convenció a Carla de hablar una última vez con él, en un lugar público, prometiéndole que después podría irse. Era la carnada de siempre, disfrazada de redención. Carla, con la voluntad rota y la mente confundida, aceptó. Y en ese encuentro, Andrade lanzó su última y más cruel sentencia. Tienes que abortar. Si quieres irte, ese bebé no puede nacer. La libertad tenía un precio, y era la vida de su propia hija. En ese momento, Carla entendió que para él, ella no era una persona, era un objeto. Y sus hijos, una posesión más. La fuga física había sido solo el primer paso. La verdadera guerra apenas comenzaba. La guerra por su mente, por su hija y por su historia. Ahora, Carla no solo tenía que enfrentarse a un hombre. Tenía que enfrentarse a toda la maquinaria legal y mediática que él había construido para protegerse. Una maquinaria que usaba la mentira como estrategia. La mentira como estrategia. Usando a las víctimas para construir la coartada. Mientras Carla luchaba por su vida y la de su hija, Sergio Andrade y Gloria Trevi no perdían el tiempo. Ya sabían que la Interpol los buscaba. Ya había denuncias formales en México. Pero su reacción no fue la de un fugitivo asustado. Fue la de un estratega criminal. Comenzaron a construir su defensa, y para ello, usaron a las mismas chicas como si fueran peones en un ajedrez macabro. Lo que van a escuchar parece un guión, pero está en los expedientes judiciales. Organizaban simulacros de ruedas de prensa. Sí, así como lo oyen. Sentaban a las chicas. Unas hacían de periodistas y otras, las elegidas para ser enviadas a México, actuaban como voceras. Ensayaban las preguntas y, sobre todo, ensayaban las respuestas. Sergio y Gloria dirigían la escena. Corregían el tono de voz, los gestos, las lágrimas fingidas. El objetivo era simple. Enviar a chicas como Cari a México, no para liberarlas, sino para que convencieran a sus padres de retirar las denuncias y para que mintieran ante los medios, desacreditando a las primeras víctimas que se habían atrevido a hablar. A cambio, le prometían un ascenso en la jerarquía del grupo. Ser la nueva favorita. Y aquí, el papel de Gloria Trevi, según los testimonios, es activo y deliberado. No era una espectadora. Ella personalmente instruía a las chicas sobre cómo actuar. E incluso, en un acto de cinismo supremo, maquillaba a Cari para que se pareciera físicamente a otra víctima, Liliana, con el fin de suplantar su identidad y burlar a las autoridades. Esto no es una suposición. Son hechos narrados por múltiples sobrevivientes en sus declaraciones oficiales. Estaban fabricando una defensa, una narrativa falsa, y sus actrices eran las mismas niñas a las que habían sometido durante años. Las convirtieron en armas para defenderlos, en escudos humanos para garantizar su impunidad. Ya no hablamos solo de abuso. Hablamos de obstrucción de la justicia. De una campaña de propaganda orquestada desde el centro mismo del horror. Habían creado el crimen y ahora, estaban creando la mentira que lo cubriría. Pero para que esa mentira funcionara, necesitaban un aliado más grande, uno que comprara su versión sin hacer preguntas. El sistema judicial y los medios de comunicación. El expediente enterrado. Cuando la justicia decide no ver. Una vez que Carla escapó, comenzó la batalla más larga y desgastante. La batalla contra el olvido. Y su única arma era un enemigo silencioso, una montaña de papel que el propio sistema judicial había decidido enterrar. El expediente del caso. Y cuando hablamos del expediente, no es una metáfora. Carla lo dice con precisión. Pesaba 1 tonelada. 1 tonelada literal de pruebas. Declaraciones, peritajes médicos, testimonios de decenas de víctimas, cartas forzadas. Todo lo que un juez necesitaba para impartir justicia, estaba ahí. Pero no lo hicieron. El expediente fue archivado, escondido,
ignorado deliberadamente. Carla tuvo que viajar, rogar y luchar por más de un año solo para tener acceso a su propia historia. Y al leerlo, página por página, descubrió la traición más dolorosa. La justicia no había fallado por falta de pruebas. Había fallado por falta de voluntad. Las pruebas siempre estuvieron ahí. El sistema simplemente eligió no verlas. Y esta complicidad institucional tuvo un aliado clave: los medios de comunicación. En lugar de investigar, la prensa convirtió el caso en un espectáculo de morbo. Redujeron la tortura y la esclavitud a un chisme de farándula. Entrevistaban a los victimarios como si fueran estrellas incomprendidas, mientras ponían en duda la palabra de niñas de 14 y 15 años. Se preguntaban por qué no escaparon, sin entender que vivían bajo una aniquilación psicológica total. El dolor se convirtió en un producto rentable. Las portadas de revistas, los programas de televisión, todo se alimentaba del escándalo, mientras las víctimas reales eran ignoradas o revictimizadas. Y aquí, sobrinos, es donde nos toca mirarnos al espejo. Porque la sociedad también fue cómplice. Consumimos ese espectáculo. Aplaudimos, compartimos y nos reímos del morbo, sin pensar que detrás de cada titular había vidas rotas. Fuimos la audiencia que permitió que el horror se convirtiera en entretenimiento. Así se consolida la impunidad. Con un sistema judicial que no investiga, con medios que no informan, y con una sociedad que no exige. El crimen no solo fue lo que pasó en esas casas. Fue el pacto de silencio que vino después. Un pacto que protegió a los poderosos, y enterró la verdad bajo una tonelada de papel. Pero Carla de la Cuesta desenterró esa verdad. Y al hacerlo, ya no solo buscaba justicia para ella. Buscaba devolverle la voz a todas las que fueron silenciadas. Su lucha se convirtió en un acto contra el olvido. Contra el olvido. La justicia es memoria. Después de este viaje al corazón del horror, nos enfrentamos a la trampa más peligrosa. La que la sociedad nos pone a las víctimas. La trampa del perdón y la reconciliación. Nos dicen, ya pasó, hay que sanar, hay que perdonar para avanzar. Frases cómodas, que en realidad son una forma violenta de pedirnos que volvamos a callar. Pero Carla de la Cuesta, con la fuerza de su verdad documentada, nos dice que no. No hay reconciliación posible sin verdad. Y no hay redención sin justicia. No se puede pedir perdón desde una estrategia de relaciones públicas. El dolor no borra el daño que causaste. Y haber sido víctima, no te absuelve de tu papel como parte del engranaje. La exigencia es clara. Verdad. Y la verdad está en el expediente. En cada testimonio, en cada cicatriz, en cada niña que perdió su infancia. La justicia, por tanto, no es solo una sentencia. Es que el Estado y la sociedad reconozcan su parte. Es que los medios asuman su complicidad. Es que se repare el daño de forma integral. Y es, sobre todo, memoria. Hablar cuando todo un sistema te enseñó a callar, es un acto revolucionario. La voz de Carla no busca lástima. Busca romper el pacto de silencio. Y al hacerlo, ilumina el camino para que otras hablen. Porque su historia no es solo suya, es la de todas las que fueron silenciadas, y las que aún lo están. Este libro, este testimonio, es un manifiesto. Un llamado a no ser indiferentes. No basta con conmoverse. Hay que exigir. Exigir que el caso se revise a fondo. Exigir que los responsables, todos, rindan cuentas. Exigir que se prohíba que el dolor se siga vendiendo como entretenimiento. Exigir que se proteja a las niñas de hoy para que no sean las víctimas del mañana. Carla de la Cuesta no escribió un libro para cerrar su pasado. Lo escribió para abrirnos los ojos. Para que nadie pueda volver a decir, yo no sabía. Porque ahora, ya lo sabes. Ya vimos todo lo que se ocultaba en las sombras. Y una vez que has visto todo a la luz, la oscuridad, simplemente, ya no tiene poder.